Bienvenidos a una nueva catequesis. El día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio ha sido escrito aproximadamente entre el año 80 y 85 después de Cristo. La tradición atribuye este libro a San Lucas, un médico, un helenista bastante culto, que acompañó en varios de sus viajes a San Pablo. Escribe su Evangelio con un griego bastante avanzado. La obra de San Lucas puede dividirse en el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Es como un libro contado en dos volúmenes. El Evangelio nos habla sobre la vida de Jesús y los Hechos de los Apóstoles sobre la vida de las primeras comunidades después de la resurrección y ascensión de Jesús. Toda esta obra está dedicada a un tal Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Este es un simbolismo que quiere decir que su obra está dedicada a todos aquellos que encuentren una amistad con Dios al encontrarse con Jesús, nuestro Salvador. Toda su obra está escrita para los grecos romanos, para los paganos. Recordemos que en estos textos se hace una distinción entre los judíos y aquellos que no son judíos, son llamados paganos o los grecos romanos. Es así que el Evangelio de Lucas, ya en las primeras líneas, nos muestra que investigó mucho para poder escribir esta obra y que se basó en los testigos de este acontecimiento, Jesús. Es así que las primeras líneas del Evangelio dicen: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos, que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. La obra de San Lucas para los no cristianos intenta mostrar que estas primeras comunidades que están naciendo no representan ningún peligro para el Imperio Romano. Es así que frente a los que acusaban que todas estas comunidades estaban fundadas por un hombre que fue castigado y condenado por rebeldía, muestra que, por ejemplo, Pilatos declaró 3 veces que Jesús era inocente. Y en sus 2 libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, nunca se habla de manera negativa de los romanos. Ahora, en el cristianismo se estaba dando un gran crecimiento entre los paganos, no de la misma proporción entre los judíos. Entonces muchos se llegan a preguntar si Dios ha abandonado las promesas hechas a Israel, a lo que Lucas responde que esta comunidad que Dios fundó, la iglesia, se dio entre los judíos. El mismo Jesús era judío y los judíos tienen un lugar especial en esta comunidad. Sin embargo, Jesús y su mensaje de salvación no viene ya solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Porque San Lucas nos mostrará que Jesús viene de Israel y Él es una luz que se revelará a las naciones y será la gloria del pueblo de Israel. A San Lucas lo conocemos como el Evangelio de la Paz, porque nos muestra que Jesús vino a traer la paz a la humanidad, una paz que no encontramos en este mundo y que solo viene de Dios. Es el Evangelio de la misericordia, porque nos muestra el rostro misericordioso de Dios. Es por eso que en el Evangelio hallamos las parábolas de la misericordia, como el Padre misericordioso, la oveja perdida y otras. Lucas también es el Evangelio de la oración, porque nos muestra un Jesús que siempre está orando, y más aún en los momentos claves de su vida. Por ejemplo, para elegir a sus apóstoles en Getsemaní, Él mismo nos enseña a orar con el Padre Nuestro. Es también el Evangelio de los pobres, porque Lucas está muy preocupado por la situación de los marginados del primer siglo. Es así que en esta sociedad se margina a los pobres, a los enfermos, a los niños, a los extranjeros y a las mujeres.
y nos va a mostrar que Jesús les devuelve la dignidad a todas estas personas. También es un llamado a todos los cristianos, a todos los discípulos, para que tengan una preocupación especial por los más desfavorecidos, como lo hacía Jesús. El mismo Evangelio nos muestra que estas personas son los primeros en seguir a Jesús, porque ellos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. También es el Evangelio que le da gran importancia a la Virgen María. Es así que encontramos en este Evangelio un bello relato de la Anunciación y del Magnificat, que es el canto de alabanza de la Virgen a Dios por todas las obras que ha hecho. Este Evangelio nos muestra que María tiene un papel fundamental en la historia de la salvación. Lucas nos muestra que Jesús es el último profeta que va camino a Jerusalén a morir como lo habían hecho los otros profetas. Todo el Evangelio, toda su estructura está basada en un viaje de Jesús a Jerusalén, donde se va a dar su Pascua, su muerte y su resurrección. Es así que encontramos tres momentos claves: el ministerio de Jesús en Galilea, luego todo lo que acontece en el camino desde Galilea a Jerusalén, y luego el ministerio de Jesús y todo lo que acontece en Jerusalén, que es donde se va a matar a Jesús. Los poderosos van a intentar eliminar esta obra que estaba empezando. Se da muerte a Jesús, pero el Padre, a través del Espíritu Santo, los resucita, y esta obra crece y nada la va a detener. En esta misma dinámica está escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es una dinámica de viaje, pero esta vez desde Jerusalén a Roma. Es así que Lucas va a mostrar que con la llegada de Pablo a Roma, el cristianismo llega hasta los confines del mundo. Lucas es una llamada a todos los discípulos, a todos los seguidores de Jesús, de que somos auténticos discípulos en la medida que mostramos la misericordia de Dios, en la medida que trabajamos por la paz, en la medida que trabajamos para ayudar a los más desfavorecidos, a los pobres, porque recordemos que Dios tiene una preferencia especial por ellos. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Nos vemos en la siguiente catequesis.